¿Están listos para escuchar acerca de algunos escándalos que la Iglesia Católica preferiría mantener enterrados? Espero que sí, porque el video de hoy trata sobre la historia prohibida que el Vaticano ha estado ocultando, desde la participación de la Iglesia en el complot para matar a Lincoln, su infame juicio del cadáver y la capacidad del Vaticano para sacar provecho del Holocausto. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en el armario metafórico de la Iglesia? Secretos centenarios. Durante siglos el Vaticano ha guardado algunos de los secretos más intrigantes del mundo, con sus famosos archivos que contienen kilómetros de documentos protegidos por puertas cerradas. Sin embargo, sorprendentemente el arzobispo Sergio Pagano, que ha estado a cargo de los archivos del Vaticano durante 45 años, ha decidido desvelar algunas historias ocultas. En su libro, Secretum finalmente revela algunas historias asombrosas del interior de esta bóveda legendaria. Una de las historias más fascinantes que comparte Pagano tiene que ver con los vínculos del Vaticano con la Iglesia estadounidense y cómo desempeñaron un papel fundamental en la elección de un papa en 1922. Después de que falleciera el Papa Benedicto XV, el Vaticano se quedó inesperadamente corto de fondos, lo que dejó a los funcionarios en pánico sobre cómo cubrir el costo del cónclave. Y si no lo sabías, el cónclave es la reunión en la que se elige a un nuevo papa. En un giro casi cinematográfico, se envió una llamada desesperada a la Embajada del Vaticano en Washington, pidiendo cada dólar que pudieran enviar. Y las iglesias estadounidenses se pusieron de acuerdo y juntaron $210,400,9 para hacer posible la elección. ¿Cuál fue el resultado? El Papa Pío XI fue elegido. Este acontecimiento consolidó la relación financiera entre el Vaticano y los católicos estadounidenses, algo que todavía existe hoy en día. Pagano tampoco rehúye a los temas polémicos, especialmente los que rodean al Papa Pío XII, que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Los críticos sostienen que Pío XII permaneció en silencio sobre el Holocausto. Algunos historiadores dicen que no se pronunció lo suficiente contra los nazis. Pagano está de acuerdo con algunas de estas críticas. En el libro señala que si bien Pío temía represalias si hablaba, podría haber dicho algo después de la guerra, especialmente sabiendo lo que padeció el pueblo judío. La postura audaz de Pagano es inusual en el Vaticano, donde hablar críticamente sobre un papa, especialmente uno en camino a la santidad, es casi inaudito. Pagano también analiza cómo los archivos del Vaticano se han abierto más a los académicos en los últimos años. Por ejemplo, en 2020 el Papa Francisco publicó registros previamente sellados sobre la era de Pío XII. Esperaba que los investigadores finalmente tuvieran acceso a un panorama más completo de las acciones y decisiones de Pío XII durante la guerra. Y solo para mantener las cosas menos misteriosas, Francisco incluso cambió el nombre del archivo de Archivo Secreto a Archivo Apostólico Vaticano, pero con 85 kilómetros de estanterías, los archivos todavía están repletos de documentos que esperan ser explorados. Entonces, aunque algunos secretos han salido a la luz, los archivos siguen siendo una mina de oro de historias no contadas. La parte más emocionante de las historias de Pagano podrían ser los trucos inteligentes utilizados para ocultar documentos importantes en el pasado. En 1810, Napoleón Bonaparte asaltó los archivos del Vaticano y se llevó muchos documentos a Francia, pero en un movimiento audaz, el archivista jefe de la época enrolló una carta de valor incalculable de 1530. Se trataba de una carta de unos nobles británicos que solicitaban al Papa que permitiera al rey Enrique VIII divorciarse de su primera esposa. El archivista la escondió en un cajón secreto dentro de una vieja silla. Gracias a este truco, Napoleón nunca la encontró y permanece en el Vaticano hasta el día de hoy. Dinero sangriento. Hablando de la forma en que el Vaticano hizo la vista gorda ante los errores del Holocausto, el Banco del Vaticano también se benefició de la atrocidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Banco del Vaticano no era solo una institución tranquila en el pequeño estado de la Ciudad del Vaticano, estaba profundamente involucrado en transacciones financieras con la Alemania nazi. El Vaticano tenía una estructura única, un banco privado en el centro de Roma. Este banco era inmune a la ley italiana y capaz de ocultar fondos y transacciones de otros países, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Antes de que la Ciudad del Vaticano se convirtiera en su propia pequeña nación, el Papa gobernaba grandes partes de Italia, actuando como líder religioso y político. Pero en 1870, los nacionalistas italianos tomaron el poder, dejando al Papa solo con la tierra que ahora conocemos como la Ciudad del Vaticano. De repente, la Iglesia tuvo que encontrar nuevas formas de financiar sus vastas operaciones y personal.
Avanzamos rápidamente hasta el siglo XX y el Banco del Vaticano se convirtió en el centro de estas operaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano decidió aprovechar su estatus neutral e hizo negocios tanto con las fuerzas aliadas como las del Eje. Sin embargo, las conexiones del banco con empresas alemanas levantaron sospechas. El autor Gerald Posner explica que el Vaticano incluso gestionó pólizas de seguro de vida para judíos que fueron enviados a campos de concentración. Cuando las familias intentaron cobrar estas pólizas después de la guerra, se les dijo: sin certificado de defunción no hay pago. Este esquema esencialmente permitió al Vaticano quedarse con el dinero para sí mismo, a lo que Posner se refiere como dinero de sangre. A pesar de conocer los horrores que estaban cometiendo los nazis, el Vaticano dudó en hablar, temía represalias contra los católicos en Alemania y posiblemente incluso un ataque contra el propio Papa. Al permanecer en silencio, lograron mantener intactas sus acciones comerciales, pero el lavado de dinero y los tratos secretos no terminaron después de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo del siglo XX, el Banco del Vaticano se usó a menudo para ocultar dinero. Los italianos ricos o cualquiera que buscara evadir impuestos solo necesitaba que un sacerdote cruzara la calle con el dinero en efectivo hasta el Vaticano. Allí podía depositarlo de manera segura y fuera del alcance de las autoridades italianas. Esto convirtió al Banco del Vaticano en un paraíso para quienes intentaban evadir impuestos o blanquear fondos. Hoy en día se ha hecho esfuerzos especialmente bajo el Papa Francisco para limpiar las operaciones del Banco del Vaticano. El Papa ha cerrado cuentas sospechosas y está trabajando por la transparencia financiera. Sin embargo, aún está por verse si estos cambios perdurarán más allá de su liderazgo. ¿Crees que se debería exigir al Vaticano que devuelva dinero al pueblo judío por sus tratos fraudulentos con la Alemania nazi durante el Holocausto? Cuéntamelo en los comentarios. El juicio del cadáver. En el año 897 después de Cristo, Roma fue sede de uno de los juicios más extraños de la historia. Un papa muerto, el Papa Formoso, fue sometido a juicio en un evento que ahora se conoce como el Sínodo del Cadáver. Imaginemos un tribunal en el que el acusado no solo está ausente, sino que está realmente muerto, desenterrado y vestido con su túnica papal oficial. Suena como una especie de versión retorcida de Weekend at Bernie's, pero para Roma fue historia. Entonces, ¿quién era el Papa Formoso y qué llevó a este extraño momento? Formoso había sido una figura respetada en la iglesia. Incluso fue elegido para difundir el cristianismo en Bulgaria, pero su popularidad tuvo consecuencias. Hizo amigos y enemigos poderosos. En aquel entonces, ser obispo tenía tanto que ver con la política como con la fe, especialmente en un imperio fracturado. La muerte de Carlomagno dejó a Europa dividida y cada facción quería a su hombre en Roma. Formoso quedó atrapado en el fuego cruzado de esta lucha de poder. En 891, Formoso se convirtió en papa, pero se encontró en una situación política complicada. Para mantener a salvo los estados papales, coronó a regañadientes a Guido de Spoleto y a su hijo Lamberto como emperadores, pero lo hizo solo para dar la vuelta y apoyar a otro gobernante, Arnulfo de Alemania, cuando le convenía. Arnulfo incluso intentó tomar Roma para ayudar a Formoso, pero justo cuando las cosas estaban mejorando, Arnulfo enfermó y Formoso murió poco después en 896. Esteban VI fue elegido nuevo papa, pero no era exactamente un fanático de Formoso. Tenía el respaldo de Lamberto, que estaba ansioso por restaurar la reputación de su familia. Esteban decidió que la mejor manera de saldar viejas cuentas era llevar a Formoso a juicio, aunque Formoso estaba, muerto. El cuerpo de Formoso fue exhumado, vestido con ropas papales y sentado en un trono frente a una multitud. Sus cargos: codiciar el papado y ocupar múltiples puestos de obispo, ambos vistos como apropiaciones de poder. El representante del papa muerto era un diácono aterrorizado que solo podía balbucear en defensa de Formoso. En este espeluznante juicio, Esteban supuestamente gritó acusaciones al cadáver de Formoso y, como si las cosas no fueran ya intensas, un terremoto sacudió la sala del tribunal. ¿Puedes imaginar esto? Un nuevo papa gritándole a un papa muerto y luego la tierra comienza a temblar. Sin embargo, esto no hizo nada para detener el veredicto.
Formoso fue declarado culpable. Entonces Esteban hizo que le quitaran las vestiduras papales al expapa, le cortó los dedos que Formoso usaba para bendecir a otros y arrojó su cuerpo al río Tíber. Pero el pueblo de Roma estaba horrorizado por las acciones de Esteban. Pronto se extendió el rumor de que un pescador había recuperado el cuerpo de Formoso del río y lo había vuelto a enterrar en silencio. La ira del pueblo aumentó hasta que se amotinó, encarceló y finalmente mató a Esteban VI. Finalmente, Formoso fue enterrado de nuevo en la Basílica de San Pedro y su nombre quedó limpio con sus decretos restablecidos. Entonces, ¿por qué Esteban llegó a tales extremos? Algunos dicen que quería borrar la influencia de Formoso y ganarse el favor de Lambert, asegurando así su propia posición. Otros creen que Esteban estaba tratando de encubrir su cuestionable ascenso al poder, ya que Formoso le había otorgado su puesto de obispo. Cualquiera que sea la razón, la espantosa estrategia de Esteban fracasó, demostrando que incluso en la iglesia medieval, una buena reputación podía significar todo, incluso si había que luchar por ella desde el más allá. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a ¿Lo puedes creer? Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. Los años perdidos de Jesús. ¿Qué le pasó realmente a Jesús durante sus misteriosos años perdidos entre los 12 y los 30 años? La Biblia se salta esta parte por completo, lo que da lugar a una avalancha de teorías, desde las razonables hasta las completamente disparatadas. ¿Estuvo en la India, Japón o incluso en las Américas? Escucha esto y dime qué piensas en los comentarios. Una de las teorías más populares es que Jesús estudió en el Himalaya con místicos y yogis. En 1894, el aristócrata y periodista ruso Nicholas Norovich afirmó haber visto un antiguo manuscrito, La vida de San Isa, en un monasterio tibetano. Según él, este texto describía a Jesús, conocido como Isa, aprendiendo de yogis en la India, Nepal y el Tíbet. Algunos afirman que Jesús incluso sobrevivió a la crucifixión y regresó a la India, donde fue enterrado. Sin embargo, no hay pruebas reales y el misterioso manuscrito ha permanecido sospechosamente oculto. ¿Podría la Iglesia estar ocultando deliberadamente este texto? Luego está la teoría de que Jesús visitó Gran Bretaña. Esta idea se ve alimentada por los famosos versos del poeta William Blake. ¿Y caminaron aquellos pies en la antigüedad sobre las verdes montañas de Inglaterra? En esta historia, el joven Jesús supuestamente viajó con José de Arimatea, un comerciante de estaño que algunos creen que era su tío, para estudiar con los druidas en Glastonbury. Algunas leyendas dicen que incluso construyó una capilla allí. Un documental británico sugirió una vez que si Jesús hubiera querido una educación amplia que incluyera conocimientos griegos y clásicos, Gran Bretaña era el lugar indicado, pero por más intrigante que suene, no hay pruebas arqueológicas. Una teoría aún más descabellada afirma que Jesús pasó un tiempo en Japón. Según cuenta la historia, se formó con un maestro budista, aprendió japonés y más tarde escapó de la crucifixión intercambiando lugares con su hermano menor Izukiri. Se dice que Jesús regresó a Japón con la oreja de su hermano y un mechón de cabello de María. Supuestamente se casó con una mujer japonesa, tuvo 3 hijas, cultivó ajo y vivió hasta la madura edad de 106 años en el pueblo de Shingo. Su tumba es ahora un sitio turístico dentro de este pueblo y, créelo o no, alrededor de 20,000 personas visitan esta ciudad natal de Cristo cada año. Por último, existen historias de que Jesús viajó por las Américas. El arqueólogo L. Taylor Hansen recopiló leyendas de los nativos americanos que describen a un profeta blanco que sanaba a los enfermos, hablaba todos los idiomas e incluso resucitaba a los muertos. Esta misteriosa figura suena muy parecida a Jesús, y algunos piensan que podría haber estado vagando por el antiguo Perú, México y América del Norte, pero al igual que las otras teorías, no hay pruebas concretas, solo un folclore fascinante. Entonces, ¿realmente visitó Jesús estas tierras lejanas? ¿Fue un estudiante de místicos, un aprendiz de druida o un hombre de familia en Japón? Nadie lo sabe con certeza, pero ¿qué piensas? Los escándalos de su santidad. El escándalo de las filtraciones del Vaticano, también conocido como Vatileaks, fue uno de los escándalos más sensacionales que sacudieron a la Iglesia Católica en 2012. Involucró cartas secretas, amenazas ocultas, corrupción en los niveles más altos y un mayordomo descubierto sacando documentos del Vaticano para exponerlo todo.
Todo comenzó cuando un periodista llamado Gianluigi Nuzzi se hizo con algunas cartas muy sensibles de un funcionario del Vaticano, el arzobispo Carlo Maria Vigano. Estas no eran cartas comunes y corrientes, exponían la corrupción oculta dentro del Vaticano. Según Vigano, algunos funcionarios del Vaticano estaban manipulando contratos, haciendo que la iglesia pagara mucho más de lo necesario. Básicamente se estaban quedando con la mayor parte y Vigano no estaba contento con eso. Incluso enfrentó reacciones negativas y fue removido de su cargo por delatar el secreto. Pero las cosas se intensificaron rápidamente. Más documentos comenzaron a filtrarse a la prensa y pronto el mundo se enteró de que el Vaticano no solo enfrentaba corrupción financiera. Hubo rumores de amargas luchas de poder, celos e incluso rumores de sobornos para obtener una audiencia con el mismísimo Papa. A principios de 2012, una carta anónima incluso advertía de una amenaza de muerte contra el Papa Benedicto XVI. Estaba claro que ya no se trataba de un asunto menor. Fue un verdadero escándalo. En mayo de 2012, Nuzzi publicó un libro, Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI, que descubrió aún más secretos. El libro incluía cartas confidenciales que revelaban lo caóticas que eran las cosas tras bambalinas. ¿Qué decían las cartas confidenciales? Bueno, había revelaciones sobre las finanzas privadas del Papa y el escandaloso costo de los servicios del Vaticano debido a toda la corrupción. Este escándalo se convirtió en noticia de primera plana y no pasó mucho tiempo antes de que se iniciara una investigación interna. El Papa Benedicto nombró una comisión de cardenales para investigar a fondo los turbios tratos financieros y administrativos del Vaticano. Y vaya si encontraron cosas, desde planes de chantaje hasta rumores susurrados sobre un lobby gay. No faltaban secretos acechando en los pasillos del Vaticano. Los miembros del Vaticano hablaban y parecía que todos tenían algo que ocultar. El escándalo continuó en mayo de 2012 cuando Paolo Gabriele, el mayordomo personal del Papa, fue arrestado después de que una búsqueda policial descubriera documentos clasificados del Vaticano en su apartamento. ¿El mayordomo del Papa? Sí, Gabriele afirmó que filtró los documentos para ayudar a luchar contra la corrupción y poner al Vaticano en el camino correcto. Algunos lo vieron como un héroe, pero otros lo vieron como un traidor. El juicio de Gabriele reveló que creía que el Vaticano había perdido el rumbo y que exponer sus secretos era la única manera de arreglarlo. Finalmente fue sentenciado a 18 meses de prisión, pero el Papa Benedicto XVI lo indultó antes de que cumpliera su sentencia completa. Y como si esto no fuera suficiente drama, el Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo en 2013 al anunciar su renuncia. Algunos creen que el escándalo Vatilix jugó un papel en su decisión, aunque él nunca lo admitió abiertamente. Su sucesor, el Papa Francisco, abordaría más tarde algunas de las cuestiones expuestas en el escándalo, incluido el reconocimiento de que había corrupción en el Vaticano. El escándalo de las filtraciones del Vaticano fue una llamada de atención para la Iglesia y un recordatorio de que, incluso en lugares considerados sagrados, la gente no es inmune a las luchas de poder y la corrupción. Ángeles aterradores. Los ángeles, esos seres místicos que unen el cielo y la tierra, no son exactamente como los imaginas. Olvídate de las serenas figuras con alas de plumas que has visto en el arte. Los ángeles bíblicos son mucho más extraños, aterradores y a veces francamente extraños. De hecho, si uno de estos ángeles fieles a su descripción apareciera en tu puerta, podrías cerrar la puerta con miedo. La Biblia describe a estos seres celestiales con descripciones que suenan más como criaturas de una película de ciencia ficción que de una galería de arte. Los más icónicos y espeluznantes de estos ángeles son los querubines y los serafines. Ahora tendemos a pensar en los querubines como pequeños bebés regordetes con alas, pero en la Biblia los querubines son todo menos adorables. El profeta Ezequiel los describe con 4 caras, una de hombre, otra de león, una tercera de buey y la última de águila. 4 caras en una cabeza, y además de eso tenían 4 alas, pies como de becerro y cuerpos que brillaban como el bronce. Pero la parte más loca, estaban acompañados de ruedas cubiertas de ojos. Sí, esos son los querubines. Definitivamente no son los bebés dulces y regordetes que solemos ver. Luego están los serafines, conocidos como los ardientes. Estos ángeles están en constante adoración a Dios y tienen 6 alas,
Usan 4 de ellas para cubrir sus cuerpos, aparentemente por reverencia por estar en la presencia de Dios, y vuelan con las otras 2 restantes. El nombre ardientes insinúa que a menudo se los ve brillando con luz o fuego, lo que probablemente explica por qué tienen un par de alas a la mano para protegerse. Claramente estos tipos no son los típicos guardianes alados. Y entre los ángeles más extraños están los Ophanim, que también son conocidos como tronos. Si los querubines eran espeluznantes, los Ophanim lo llevan a un nivel superior. Se los representa como enormes ruedas brillantes dentro de otras ruedas cubiertas de ojos. Los Ophanim son como el sistema de vigilancia de Dios que todo lo ve y vigila la creación. Estos son los ángeles de más alto nivel, responsables de adorar y sostener el trono celestial. Pero a medida que se desciende en la jerarquía, los ángeles comienzan a parecerse más a los humanos. Están los dominios, las virtudes y los poderes, que se encargan de cosas como controlar los elementos, supervisar a la humanidad e incluso luchar contra cualquier amenaza cósmica. Son más identificables, tal vez porque a veces se aventuran a la tierra y adoptan formas más familiares. En los rangos más bajos están los principados, los arcángeles y los ángeles normales. Estos son los ángeles que estamos más acostumbrados a ver en el arte moderno. Son parecidos a los humanos, con una presencia gentil. Los principados protegen a naciones enteras, mientras que los arcángeles, como Miguel y Gabriel, lideran las misiones de Dios en la tierra. Los ángeles que mejor conocemos trabajan directamente con los humanos, actuando como mensajeros o protectores. Las descripciones de los ángeles en la Biblia dejan en claro por qué la gente a menudo se aterrorizaba cuando aparecían. No es de extrañar que los ángeles tuvieran que comenzar sus saludos con "no tengan miedo", ya sean las ruedas de múltiples ojos de los Ophanim o los serafines resplandecientes. Estos seres aturdían a cualquiera que los encontrara, y honestamente, ¿quién no se asustaría un poco si viera pasar una rueda gigante cubierta de ojos? Jesucristo y Buda. ¿Qué pasaría si te dijera que Jesucristo y Buda podrían ser la misma persona? Resulta que estas figuras comparten muchas similitudes sorprendentes. El budismo comenzó en la India unos 500 años antes del cristianismo. Las tierras natales de los 2 fundadores estaban a miles de kilómetros de distancia. A primera vista, las 2 figuras en sí mismas diferían significativamente. Jesús, que era central para el cristianismo, afirmaba la unidad con Dios, mientras que Buda negaba ser una deidad e instaba a sus seguidores a buscar la iluminación dentro de sí mismos. El cristianismo se centra en la idea de ser un ser supremo, mientras que el budismo a menudo no se centra en ningún dios en absoluto. Sin embargo, los paralelismos en sus vidas y enseñanzas son fascinantes, casi como si un patrón oculto de mitología subyace a ambas historias. Entonces, ¿cuál es este patrón y cómo pueden estas 2 figuras ser tan similares? Comenzando con la vida temprana de cada uno, tanto Jesús como Buda dejaron sus cómodos hogares en busca de verdades superiores que la mayoría de la gente nunca reflexionó. Sus búsquedas de sabiduría los llevaron al desierto, donde cada uno enfrentó tentaciones, tradicionalmente representadas como 3 desafíos. Para ambos, estas tentaciones simbolizaban luchas con los deseos físicos, el orgullo espiritual y el poder terrenal. Salieron de estas pruebas dispuestos a enseñar, y cada uno pronunció un famoso sermón poco después. Para Buda, fue el discurso de Deer Park, donde presentó las 4 nobles verdades sentando las bases del budismo. Jesús pronunció el sermón de la montaña, con las bienaventuranzas, delineando un nuevo camino para la vida cristiana. Sus mensajes ofrecían a los seguidores una guía práctica para llevar una existencia significativa. Otra similitud curiosa: ambos personajes eligieron a 12 discípulos, solo para enfrentarse a la traición de uno de ellos. Aunque Buda vivió una vida plena, cada uno finalmente encontró su fin a través de acciones humanas. Lo sorprendente es que, según se dice, ambos perdonaron a quienes los perjudicaron antes de morir, mostrando una profunda compasión en el momento de la muerte. Sus últimas palabras también tienen un parecido sorprendente. Buda instó a sus seguidores diciendo: «Sed lámparas para vosotros mismos», es decir, que buscaran su propia iluminación. Jesús se hizo eco de este sentimiento, refiriéndose a sus seguidores como la luz del mundo. De manera similar, el mensaje de impertinencia del Buda se corresponde con las palabras de Jesús: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán».
Es casi como si su sabiduría de despedida fuera para guiar a las personas hacia una verdad más grande que ellos mismos. Con el tiempo, se desarrollaron tradiciones en torno a estas enseñanzas. Los primeros seguidores de ambos hombres establecieron sistemas de sacerdotes y monjes para continuar con sus legados. En el arte budista, el Buda aparece en tres formas principales: sentado en meditación, de pie para enseñar y reclinado mientras entra en el nirvana. Estas opciones artísticas son paralelas a las representaciones tradicionales de Jesús en el catolicismo, rezando solo, enseñando a las masas o ascendiendo al cielo. Y así como el budismo se dividió en dos ramas principales, Theravada y Mahayana, el cristianismo vio divisiones con reformadores protestantes que se separaron del catolicismo. Ambas tradiciones fueron evolucionando a medida que la gente añadía nuevas interpretaciones, dando forma a diferentes denominaciones del budismo y del cristianismo por igual. Estas asombrosas similitudes entre Jesús y Buda plantean una pregunta interesante. ¿Podría un patrón mitológico común haber influido en ambas historias? ¿Qué piensas? La Iglesia Católica gana fortuna con el negocio de la pornografía. Una de las mayores editoriales católicas de Alemania, Weltbild, recibió una noticia impactante. Resulta que este gigante editorial, que había sido comprado por la propia Iglesia Católica, estaba vendiendo miles de libros atrevidos. No es exactamente el contenido que se esperaría de una editorial respaldada por la Iglesia. Pero, ¿cómo sucedió esto? La historia comenzó hace más de 40 años, cuando la Iglesia Católica compró Weltbild. Con el tiempo, la editorial se convirtió en una fuerza importante y terminó convirtiéndose en la segunda librería más grande de Alemania después de Amazon, con alrededor de 1.700 millones de euros en ingresos anuales. Esta empresa no era una editorial pequeña, era una gran empresa. Empleaba a 6.400 personas y ofrecía una enorme variedad de libros, incluida, como se vio, toda una sección de novelas eróticas con una portada bastante escandalosa. En 2011, Vogue Report, un boletín de noticias del sector, publicó la noticia. Weltbild estaba vendiendo alrededor de 2.500 de estos títulos picantes. Los obispos de la iglesia afirmaron estar sorprendidos por el escándalo. Dijeron que un fallo del sistema de filtrado había permitido que estos libros se filtraran accidentalmente. Claro, en 2009 la iglesia intentó vender Weltbild para evitar precisamente este tipo de vergüenza, pero cuando ningún comprador ofreció el precio adecuado, los obispos se echaron atrás y optaron por quedarse con este activo rentable, aunque problemático. Al final, el escándalo puso a la iglesia en una posición complicada. La gente se preguntó cómo una institución tan respetada podía verse envuelta en un lío tan turbio. ¿Crees que esto realmente fue solo un accidente? ¿O crees que la iglesia sabía exactamente lo que estaba haciendo y solo se arrepintió cuando la descubrieron? Cuéntamelo en los comentarios. El complot para matar a Lincoln. ¿Conoces la verdadera historia del asesinato de Abraham Lincoln? La historia no carece de giros, pero uno de los más sorprendentes involucra una teoría de que el Vaticano y la Iglesia Católica podrían haber ayudado a planear el asesinato. ¿Lo puedes creer? Empecemos con Samuel Matt, un médico de Maryland y devoto católico. Matt tenía una vida bastante normal. Además de ser médico, era granjero y hombre de familia. Sin embargo, también era un simpatizante del sur, algo común en Maryland, un estado fronterizo con lealtades divididas durante la Guerra Civil. Como muchos en el sur, Matt apoyó la esclavitud y culpó a Lincoln por los problemas de la nación. Cuando Maryland abolió la esclavitud en 1864, Matt ya no podía permitirse mantener su granja, lo que lo obligó a vender la propiedad. Criticó abiertamente a Lincoln en cartas, llamándolo una amenaza para la vida sureña. Esta mentalidad podría haber sido uno de los factores que atrajo a Mudd a la órbita de John Wilkes Booth, el famoso actor convertido en asesino presidencial. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Mudd y Booth se conocieron en 1864 en la iglesia de St. Mary en Bryantown, Maryland. Su encuentro podría haber sido inocente, ya que Booth afirmó que estaba interesado en comprar la granja de Mudd, pero más tarde Booth comenzó a planear el secuestro de Lincoln y casualmente se reunió con Mudd varias veces después de que comenzara este plan. ¿Fue solo una coincidencia? Algunas personas no están tan seguras. Escucha esto. Después del asesinato de Lincoln, Booth incluso huyó a la casa de Mudd, donde Mudd trató su pierna rota, que probablemente se produjo mientras escapaba del Teatro Ford. Entonces,
¿Mott fue un cómplice o simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado? Los historiadores aún debaten eso, y como si la participación de Mott no fuera suficiente, está la historia de Mary Surratt, otra católica que poseía una pensión en Washington, D.C. Su hijo, John Surratt Jr., también era cercano a Bott y compartía sus simpatías sureñas. La pensión de Surratt se convirtió en un conocido lugar de reunión para los conspiradores. Después de la muerte de Lincoln, Mary Surratt fue arrestada junto con otras 3 personas y ejecutada, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en enfrentar la horca. Ahora sé lo que estás pensando. Entonces, ¿cómo encajan el Vaticano y la Iglesia Católica en todo esto? Bueno, después del asesinato corrieron rumores de que las conexiones católicas en la trama eran más profundas que las creencias personales. John Surratt Jr. escapó de las autoridades estadounidenses y logró esconderse con la ayuda de sacerdotes católicos. Pasó un tiempo en Canadá en la casa de un sacerdote e incluso viajó a Inglaterra y luego a Italia. Allí se unió a los Suavos Papales, una unidad militar que defendía al Papa. Fue entonces cuando algunos estadounidenses empezaron a sospechar que estos vínculos católicos no eran accidentales, sino signos de una conspiración más amplia que involucraba a la Iglesia Católica. Los sentimientos anticatólicos en Estados Unidos no eran nuevos, de hecho, habían estado latentes durante décadas. Algunos estadounidenses protestantes temían que los católicos, especialmente los jesuitas, estuvieran trabajando en secreto contra el gobierno de Estados Unidos. Para estas mentes suspicaces, las conexiones católicas de los asociados de Bott parecían confirmar sus temores. Los periódicos y las figuras políticas alimentaron estas creencias. Dieron a entender que la Iglesia Católica podría haber apoyado las acciones de Bott como parte de un gran plan para tomar el gobierno. Pero, ¿realmente quería el Vaticano a Lincoln muerto? Bueno, aquí están los hechos. Cuando las autoridades papales se enteraron de que John Surratt se escondía en Italia, lo arrestaron y se prepararon para extraditarlo a Estados Unidos. Entonces, en lugar de protegerlo, en realidad lo entregaron. Surratt, sin embargo, logró escapar de manera bastante dramática, debo agregar. Saltó por una ventana y eludió la captura hasta que finalmente regresó a los Estados Unidos, donde finalmente fue juzgado. Más tarde, fue absuelto, pero su participación mantuvo viva la teoría. Entonces, algunas conexiones parecen sospechosas. La mayoría de los historiadores sostienen que hay pocas pruebas que respalden una conspiración liderada por el Vaticano. Es más, la Iglesia Católica condenó oficialmente la esclavitud, por lo que parece poco probable que apoyara la muerte de Lincoln por esa cuestión. Pero bueno, tal vez eso es exactamente lo que la Iglesia quiere que pensemos. Tal vez realmente estuvieron involucrados en el asesinato de Lincoln y tuvieron que cubrir sus huellas después. ¿Qué piensas? El modelo para el engaño. La Iglesia nunca te pediría que mintieras, ¿verdad? Piénsalo de nuevo. A principios de los años 60, un documento secreto del Vaticano ordenaba a los obispos católicos de todo el mundo que manejaran los casos de abuso del clero con el máximo secreto o se arriesgarían a ser expulsados de la Iglesia. El documento llamado Crimine Sollicitationes estaba destinado oficialmente a abordar los casos en los que los sacerdotes usaban la confesión como una forma de cometer abusos sexuales. Sin embargo, también abordaba otras faltas graves, incluido el abuso a menores y delitos aún más inquietantes. Los obispos recibieron instrucciones de mantener todo en secreto, y cualquiera que intentara exponer la verdad podría ser excomulgado. Este documento era una especie de manual para encubrir cosas. Los obispos impusieron un estricto secreto obligando a las víctimas a hacer un juramento de permanecer en silencio, lo que impedía que sus historias se compartieran con nadie, incluidas las autoridades. Los abogados lo llamaron más tarde un plan para el engaño, un conjunto de instrucciones sobre cómo mantener bajo llave los escándalos de la Iglesia. De hecho, el documento en sí debía almacenarse en los archivos secretos del Vaticano a los que el público no tenía acceso. Básicamente, pusieron una etiqueta de no abrir en una caja llena de oscuros secretos. Esta política oculta solo salió a la luz 40 años después, cuando un abogado tejano, Daniel Shea, la encontró mientras trabajaba en casos de abuso en los Estados Unidos. Shea compartió el documento con las autoridades estadounidenses y las instó a investigar si había llevado a una cultura de secretismo dentro de la Iglesia.
argumentó que las instrucciones no solo estaban destinadas a proteger a los sacerdotes del escándalo, sino que también trabajaban activamente para silenciar a las víctimas y evitar que el público descubriera lo que estaba sucediendo. El abogado británico Richard Scudder, que representa a las víctimas de abuso en el Reino Unido, calificó el documento de explosivo. También dijo que exponía una estrategia de ocultamiento de larga data dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué querría el Vaticano este nivel de secreto? Según los funcionarios de la Iglesia, el documento era solo una guía para manejar las acusaciones con discreción. Afirmaron que no prohibía a las víctimas denunciar el abuso a las fuerzas del orden. Los abogados argumentaron que la instrucción de 1962 se aplicaba a nivel mundial y que incluso fue reafirmada en 2001 por una carta del cardenal Ratzinger, que más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI. La carta confirmaba que esta política seguía vigente y no era solo una vieja regla. El descubrimiento del documento planteó grandes preguntas para los líderes de la Iglesia. Uno de esos escándalos involucró al cardenal Cormac Murphy O'Connor, quien dirigió la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales. Fue acusado de trasladar a un sacerdote abusador, Michael Hill, a un nuevo puesto en lugar de denunciarlo a la policía. Murphy O'Connor se disculpó más tarde y dijo que había cometido un error, pero la gente quería saber si sus acciones estaban influenciadas por esta directiva del Vaticano. Los portavoces de la Iglesia todavía argumentaron que este documento fue malinterpretado. Afirmaron que no se trataba de encubrir una mala conducta, sino que era una formalidad legal. Pero muchos críticos creían que el documento fue elaborado para mantener ocultos los crímenes del clero, lo que, según un sacerdote estadounidense, mostraba la obsesión patológica de la Iglesia con el secreto. Entonces, ¿fue este manual del Vaticano la prueba irrefutable? Es difícil decirlo, pero el enfoque de secreto a toda costa del documento ciertamente levantó sospechas y dejó a muchos preguntándose hasta dónde llegará la Iglesia para protegerse. Número 10. Prueba egipcia de extraterrestres. Se dice que el papiro Tuli es evidencia directa de la vida extraterrestre. Se hizo durante el reinado de Tutmosis III, también conocido como Tutmosis el Grande, el sexto faraón de la 18ª dinastía. Supuestamente fue descubierto por Boris de Rechwitz, un egiptólogo. Boris afirma que encontró el texto entre las pertenencias del director del Museo del Vaticano, Alberto Tulli, después de su muerte. Boris hizo una transcripción de lo que encontró en el papiro y se publicó en los periódicos en el año 1953. Desafortunadamente no sabemos cuánto de esto es cierto. Nadie sabe exactamente dónde se encontró originalmente el papiro de Tulli, aunque muchos historiadores suponen que fue en algún lugar de Egipto. El trozo de papiro original supuestamente se mantuvo dentro del Vaticano, pero desde entonces ha desaparecido. Algunos creen que se esconde en lo profundo de los archivos secretos y nunca más será revelado. Pero ¿qué hay en este documento que lo hace tan especial? El papiro detalla un avistamiento de ovnis que tuvo lugar alrededor del año 1480 a.C. El pueblo egipcio fue testigo de círculos de fuego, también descrito como discos de fuego flotando en el cielo en masa. Esto parece haber sido un gran evento en el antiguo Egipto. Algo sucedió y el cielo se llenó de objetos voladores no identificados, pero desafortunadamente la única evidencia que podría confirmar la historia se ha ido, probablemente escondida en algún lugar del Vaticano. Número 9. Rituales Illuminati. La sociedad secreta de los Illuminati puede estar trabajando desde el Vaticano. Una mujer conocida solo como Svali se presentó recientemente y afirmó que estaba involucrada en rituales paganos dentro del mismo Vaticano. Svali dijo que solía ser miembro de los Illuminati y vio con sus propios ojos cómo la organización secreta se entrelazaba con la Iglesia. Si lo que dice este supuesto exmiembro es cierto, los Illuminati han sido parte de la Iglesia durante siglos. Ella dice que realizan rituales oscuros y desagradables, ceremonias de iniciación secreta y mucho más. Sin embargo, nunca reveló los detalles exactos del tipo de actividades satánicas en las que participaban. Tampoco pudo revelar los nombres de los involucrados. O se estaba inventando todo, o está demasiado asustada por su propia vida para decir mucho más. Número 8. Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi es el mayor misterio moderno de la Ciudad de Vaticano. La adolescente desapareció después de recibir una lección de flauta el 22 de junio de 1983. De hecho, eso no significa que se haya ido. Aparentemente ha habido avistamientos de la joven a lo largo de los años, pero ninguno de ellos ha sido confirmado. A partir de ahora, la desaparición de Emanuela es el misterio sin resolver más famoso de Italia. ¿Pero qué pasó exactamente? Emanuela era hija de Ercole Orlandi
Grandi, un empleado del Banco del Vaticano. El año escolar acababa de concluir, pero Emanuela seguía tomando clases de flauta 3 veces por semana en Roma. Después de su lección del 22 de junio, llamó a sus padres para decirles que alguien le había ofrecido un trabajo en una empresa de cosméticos y que llegaría tarde a casa. Fue vista por última vez alejándose de su parada de autobús habitual y subiéndose a un BMW. Aún no sabemos quién conducía ese vehículo ni cuál fue el trato con la supuesta entrevista que tuvo. Nada de eso fue confirmado y las autoridades aún no tienen respuestas confiables. En mayo de 2012 se renovó el interés por el caso y surgieron algunos extraños testimonios. El exorcista del Vaticano, el padre Gabriel Armond, dice que la joven había sido secuestrada por la policía del Vaticano. Él piensa que Emanuela fue abusada y luego asesinada, y todo fue encubierto por el Vaticano. Número 7. Los archivos. Los archivos secretos del Vaticano están formados por más de 85 kilómetros de estanterías. Eso equivale a alrededor a 35.000 volúmenes de conocimiento histórico. Los documentos de los últimos 1200 años y más allá se encuentran aquí en el archivo y no hay un índice público. El Vaticano permite a los estudiosos hurgar en los documentos, pero no hasta que tengan al menos 75 años. El Vaticano espera hasta que sus propios sacerdotes estén llegando a sus últimos años antes de permitirles el acceso a la biblioteca de su fortaleza secreta. Nadie sabe todo lo que hay dentro de los archivos secretos, pero ciertamente hay muchas teorías de conspiración. Algunos creen que hay seres extraterrestres escondidos en las bóvedas secretas debajo de la ciudad de Vaticano. Otros piensan que hay documentos oficiales que prueban que Jesucristo ni siquiera existió. A pesar de los misteriosos que son los archivos, conocemos algunos de los documentos que se esconden aquí. Hay una carta infame escrita por la reina María de Escocia antes de ser ejecutada. Le rogó al Papa Sixto V que le perdonara la vida, pero él no intervino y perdió la cabeza en 1587. También hay documentos de la excomunión de Martín Lutero, el hombre que inició el protestantismo, y sorprendentemente en 2007 se reveló un pergamino que demostraba que los caballeros templarios fueron creados por el rey de Francia y asesinados en 1308. Esta verdad se había mantenido en secreto en los archivos durante más de 700 años. Número 6. El asesinato de Juan Pablo I. El Papa Juan Pablo I murió inesperadamente 33 días después de convertirse en Papa. Tenía solo 65 años, gozaba de una buena salud y parecía estar de buen humor antes de su muerte. El mundo rápidamente comenzó a señalar con el dedo y la gente comenzó a inventar teorías de conspiración. Esto debido principalmente a la extrañeza de lo sucedido días posteriores a su fallecimiento. Hubo inconsistencias en la historia oficial del Vaticano. También hubo irregularidades en la forma en que se trató el cuerpo. Hasta el día de hoy, muchos creen que el Papa Juan Pablo I fue asesinado. Pero ¿quién asesinaría al Papa? Algunos piensan que fue el cardenal Sebastiano Baggio. El cardenal fue la persona principal detrás del proceso de selección de nuevos obispos en el Vaticano y era un francmasón notorio que trabajaba para nombrar solo obispos liberales. Poco después de que Juan Pablo I asumiera el cargo, sacó a Baggio de la congregación debido a su corrupción. Podría ser que Baggio asesinara a Juan Pablo I como venganza. Hay otras teorías por ahí también. Algunos creen que la CIA estuvo involucrada, otros creen que pudo haber sido la mafia italiana en relación con funcionarios eclesiásticos de alto nivel. La teoría establece que hubo un gran fraude en el Banco del Vaticano y Juan Pablo I lo iba a exponer. Para detener el escándalo, los funcionarios del Vaticano trabajaron con la mafia para mantener al Papa en silencio para siempre. ¿Qué crees que pasó realmente con Juan Pablo I? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Tesoros robados. Algunas de las mejores obras de arte del mundo se pueden encontrar en los museos del Vaticano. Tienen artículos del Antiguo Egipto, un pabellón lleno de carros y una cantidad significativa de artículos tomados de pueblos indígenas de todo el mundo. Cuando los misioneros católicos comenzaron a explorar nuevos territorios a principios del siglo XX, descubrieron montones de tesoros y se los llevaron al Vaticano. Los objetos de valor se exhibieron o se escondieron de forma segura en algún lugar desconocido. El Museo Etnólogo
Lugo, Anima Mundi, es donde se pueden encontrar muchos de estos artefactos indígenas hoy en día. Está convenientemente ubicado junto al patio de comidas del Vaticano y alberga decenas de miles de artículos. Hay de todo, desde máscaras primitivas, pieles de animales y tocados de plumas y colmillos intrincadamente tallados. Según el Vaticano, fueron obsequios al Papa Pío XI. Quería honrar el éxito de las misiones católicas que convirtieron a los indígenas a la Iglesia. En otras palabras, el Papa quería celebrar la destrucción cultural y la reforma religiosa forzada de los nativos en todas partes, desde Canadá hasta Australia. Ten en cuenta que este fue el mismo Papa que tuvo una relación personal con Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca se ha confirmado que el Papa Pío XI fuera un nazi secreto, pero sabemos que estaba comunicándose con su líder. El Papa Pío XI creía que Hitler podría ganar la guerra y que el Vaticano podría convertirse en una organización títere del Tercer Reich. Recientemente, Cassidy Caron, del Consejo Nacional de Métis en Canadá, hizo una declaración sobre el Vaticano y su colección de artefactos. Cassidy dijo que las piezas que se encuentran en Europa pertenecen a los indígenas canadienses y deberían enviarse de regreso a Canadá. Sin embargo, la Iglesia no parece dispuesta a devolver los artefactos. Número 4. La profecía de San Malaquías. En 1595, Arnold Wion, un monje benedictino, publicó una profecía. No fue Arnold quien tuvo la profecía, sino San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII. Malaquías experimentó una visión del futuro apocalíptico. Estaba en un viaje a Roma en 1139 y escribió una serie de 112 frases, cada una más críptica que la anterior. Cada frase describía a un futuro papa, y el último papa gobernaría antes del fin del mundo. Desde entonces, la gente ha estado relacionando los nombres de los nuevos papas con una de las frases que se encuentran en la profecía. Juan Pablo II fue el Papa 110 basado en la frase del trabajo del sol, porque casualmente nació en un eclipse solar. El Papa número 111 fue Benedicto XVI, emparejado con la frase Gloria del Olivo, y luego está el último Papa de la profecía, el 112, que sería el Papa Francisco, el Papa actual. Si hay que creer en la profecía, ahora estamos viviendo el fin de los días. La profecía de Malaquías establece que después del Papa 112, la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma, será destruida. Después de eso, el terrible juez evaluará a su pueblo y todo el mundo será devastado por el apocalipsis. Número 3. Manuscrito secreto del Vaticano. Hace unos 800 años, un adolescente llamado Laurentius Loricatus mató accidentalmente a un hombre en Italia. Estaba tan angustiado por el asesinato que huyó a una cueva en el desierto y vivió allí durante 34 años en soledad. Todos los días se azotaba a sí mismo como una forma de castigo por su pecado. Esta extraña historia medieval fue encontrada escrita en un pergamino escondido en los archivos secretos del Vaticano. El pergamino mide unos 5 metros y fue elaborado por aldeanos que vivían cerca de la cueva. Después de su muerte, solicitaron a la iglesia su santidad. Los aldeanos creían que aunque era un asesino, estaba tan arrepentido de su pecado que merecía pasar a la historia como un santo. El pergamino que detalla la historia está cubierto de extrañas manchas moradas. Durante años, los investigadores se han preguntado qué eran exactamente estas manchas y por qué estaban en todo el manuscrito antiguo. Un equipo de curiosos científicos italianos emprendió recientemente la tarea de descubrirlo por sí mismos. Después de analizar el pergamino, supieron que estaba hecho de piel de cabra y que las extrañas manchas púrpuras fueron causadas por la salmuera. En la Edad Media, el pergamino no era fácil de hacer. La piel de cabra se conservaba en salmuera, luego se estiraba, se afeitaba, se raspaba y se vendía. El pergamino ya no habría parecido salado, pero todavía había fragmentos de colágeno salado en el material que rápidamente se convirtió en el hogar de las colonias bacterianas. Con el tiempo, la humedad y los cambios de temperatura hicieron que las bacterias se convirtieran en manchas moradas en el manuscrito. Si bien un pergamino sucio no es lo más secreto del Vaticano, la historia de Laurentius, un asesino confirmado que casi se convierte en santo, no es una historia que la mayoría de la gente conozca. Número 2. Huesos debajo del Vaticano. En 1983, Emanuela Orlandi, de 15 años, desapareció en la ciudad de Vaticano. Acababa de terminar una lección de música y se dirigía a casa cuando aparentemente se desvaneció en el aire. En 2019, casi 30 años después de su desaparición, las autoridades recibieron una denuncia anónima. A la familia se le envió una imagen misteriosa de una escultura en la tumba de la princesa Sofía von Honhou, con la imagen que incluyeron instrucciones simples que decían: mira hacia donde señala el ángel. Esto llevó a investigadores
investigadores y la familia de Emanuela al cementerio teutónico del Vaticano, momento en que descubrieron miles de huesos misteriosos. Estos huesos no tienen nada que ver con la desaparición de la joven, pero son un secreto inquietante que aún no se ha resuelto. El cementerio teutónico se encuentra cerca de la majestuosa Basílica de San Pedro, una de las basílicas más importantes del mundo. Originalmente se reservó como un terreno de entierro para los católicos germánicos, y aquí es donde los investigadores encontraron 2 cámaras llenas de cientos de huesos, suficientes para representar a varias docenas de personas. Según le dijo el hermano de Emanuela a CNN, el Vaticano no quiere que esta información se haga pública. Dice que no debería haber huesos recientes enterrados en ninguna parte del Vaticano, y sin embargo, debajo del piso hay miles de huesos que podrían tener entre 500 y 5 años. El Vaticano indicó vagamente que los restos pueden haberse perdido durante los trabajos de renovación que se llevaron a cabo en el cementerio cercano durante las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, esta explicación deja muchas preguntas sin respuesta. Desafortunadamente, después de que se descubrió esta inmensa colección de restos humanos, la historia perdió fuerza y desapareció. Han pasado 3 años y todavía no tenemos idea de a quién pertenecían esos huesos. Número 1. El Papa Pío IX. Los estados pontificios, que se conocían oficialmente como el Estado de la Iglesia, eran una serie de territorios bajo el liderazgo directo del Papa entre los años 756 y 1870. El Papa Pío IX fue nombrado Papa en 1846 y fue el último Papa en gobernar los estados pontificios. Esta región cubría gran parte de lo que hoy es la Italia moderna, incluida Roma. No fue hasta la unificación en 1870 que Italia se convirtió en un país y el Vaticano perdió la mayor parte de su territorio. Durante este tiempo no hubo separación entre la Iglesia y el Estado. Este fue un momento oscuro en la historia del Vaticano, del que preferirían que la gente no hablara. La revolución estaba en el aire y la gente comenzó a cuestionar la autocracia que los había gobernado durante siglos. Los sacerdotes más importantes del Vaticano rogaron al Papa que se adaptara a los tiempos. Querían que se volviera más liberal y que diera más libertad a la gente. Insistieron en que si el Papa hacía estos cambios, podría por fin poner fin a la rebelión, recuperar la confianza en el pueblo y crear una federación italiana que pudiera ser gobernada por la Iglesia. Pero el Papa no escuchó a nadie. Terminó siendo arrestado fuera de su palacio y exiliado de Italia. Cuando el Papa regresó años después, el gran territorio que alguna vez gobernó ya no existía y fue confinado al Vaticano como un prisionero. En los años siguientes, los papas se negaron a aceptar a Italia como una entidad separada de la Iglesia y así continuaron escondidos en el Vaticano hasta que Mussolini tomó el poder en 1929. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu misterio favorito del Vaticano? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.